Aleluya, hermanos, aleluya, gloria al Señor. ¿Quién está gozoso en la presencia del Señor? Amén. Amén, aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso, porque este es el día que hizo el Señor para alegrarnos, gozarnos, darle la gloria y la honra como Él se merece. Sí. Mis hermanos, pues ya alabamos, ya oramos, vamos a empezar ahora a traer el consejo de la palabra viva del Señor. Amén. Solo antes de empezar, quiero hacer una pequeña oración. Amén. Oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea, Señor, bendita sea tu misericordia. Gracias, mi Dios amado, por este precioso día, este precioso momento. Oh mi Dios, que yo sabía que llegaría, porque, oh Padre Santo, yo te dije, heme aquí, Señor. Y aquí me tienes, Padre Santo, poniéndome, oh mi Dios, a tu servicio, a tus pies, Padre Santo, para que hagas conmigo conforme sea tu voluntad, porque tan solo soy instrumento tuyo, mi Dios. Oh Padre Santo, yo te pido que seas tú, mi Dios, llenándome de tu presencia, Señor, de tu unción, de tu respaldo, Padre Santo, para traer esta palabra a mis hermanos en Cristo, a los amigos que están allá afuera escuchando, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, redarguyendo, que sea tu Santo Espíritu quebrantando corazones, que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo, redarguyendo de pecado, oh mi Dios, dándole a cada quien lo que necesita. Sé tú, mi Dios, actuando, porque yo tan solo, Padre Santo, soy tu instrumento. Gracias, Señor. Oh mi Dios, yo te pido que ninguna palabra salga de mi boca que no sea, oh, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y que salga solo de mi boca lo que sea tu voluntad. Gracias por esta palabra que me has puesto en el corazón para traer, Padre Santo. Gracias, Señor. Oh, mi Dios amado, yo te alabo y te bendigo. Y todo, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Padre. Yes. Aplausos al Señor, porque Él es el único que merece la gloria y la honra. Sí, Señor. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar en un libro hermoso que me encanta. Todos los libros son maravillosos porque es la palabra del Señor, pero este libro en especial tocó mi vida de una manera que es tan maravilloso como el Señor actúa con nosotros. Entonces vamos al libro del Apocalipsis y en el capítulo 21 vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 8. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la segunda muerte. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios, bendito y alabado sea mi Padre Celestial. Y hermanos, vamos a predicar bajo el tema preparándonos para ver un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el tema de esta prédica, de esta palabra que Dios me puso en el corazón. Y el Señor es tan grande, tan maravilloso, perfecto es el Señor, que me confirmó esta palabra una vez y me la reconfirmó. Y recuerdo la prédica anterior, el del domingo, que nos trajo el hermano pastor. Al final de su predicación, él se refirió a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Y qué mejor manera de empezar esta prédica. Y cuando él dijo esas palabras, cuando él le estaba predicando, yo ya sabía de antemano lo que iba a predicar. El Señor a mí ya me había puesto, yo me había estado preparando para esta prédica desde hace 2 semanas. Entonces ya el Señor me lo había puesto en el corazón, solo me confirmó, y entonces vamos a empezar en esta palabra, y que sea de bendición para cada uno de todos ustedes. Amén. Amén. Entonces, bueno, les comentaba yo que el libro del Apocalipsis es un libro tan maravilloso, y fíjense cómo son las cosas. Muchas personas ni siquiera quieren leerlo. Y no estoy hablando de las personas de todos en general, me refiero específicamente a los hermanos en Cristo. Muchos no les gusta tocar esos temas, pero es importante. Ahí está toda la revelación. De hecho, la palabra Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipsis, es con K, apocalipsis. Esa es la palabra griega, y quiere decir un descubrimiento, una revelación o una apertura. Y de hecho, en la versión en inglés de King James Version, la versión de King James en inglés, el libro no se llama Apocalipsis, se llama Revelación, porque eso es algo que el Señor nos reveló a través del apóstol Juan. Y entonces, ¿por qué no habríamos de querer saber lo que dice ahí? Sí, amén. Entonces, sí, bendito sea el Señor, porque Él nunca trae juicio sin antes avisar. Él nunca castiga o manda juicio o castigo a las naciones sin antes decir lo que va a pasar, para darnos la oportunidad de venir a los caminos del Señor, de apartarnos del pecado, de las cosas que el Señor aborrece. Entonces, Dios es bueno. Amén, aleluya, Dios es grande y poderoso. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le revela todo esto que está escrito en el libro del Apocalipsis a Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos ya en sus días de la vejez, era porque todo esto que está escrito aquí va a acontecer, porque toda la palabra de Dios se cumple. El tiempo pasará, todo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasa y siempre se cumple. Entonces, es verdad que al principio el libro del Apocalipsis está lleno de juicios que van a venir. Están todos los mensajes a las 7 iglesias, que esos ya son temas pues que para después, pero están todos los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, juicios inimaginables, que si no lo han leído, claro que da miedo. Pero eso no es todo. Después vienen las promesas, las cosas maravillosas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no vamos a querer saber eso? Sí. ¿Verdad? Cuando yo recién me convertí, que hace un poco más de 1 año, para la gloria de Dios que me sacó de las tinieblas, y yo empecé a leer la palabra de Dios, quería saber todo, y obvio no iba a poder leer toda la Biblia rápido. Empecé primero por los evangelios, después me regresé al Antiguo Testamento, porque yo quería saber lo que decía el Antiguo Testamento, para poder comprender lo que estaba escrito en el Nuevo. Todo va relacionado, pero no pude esperar a terminar todo. Me salté muchísimos libros del Antiguo Testamento y muchos del Nuevo Testamento, y me fui directamente al Apocalipsis. Yo dije, Señor, yo quiero saber qué es lo que va a suceder y quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Amén. Entonces el Señor me mostró muchas cosas a través de su palabra aquí,
Y por eso quiero compartir esto con ustedes. Y el Señor me puso esta palabra de cielo nuevo y tierra nueva, porque esa es la promesa que tenemos en Cristo. Esa es la promesa que tenemos de que si nos mantenemos, de que si dice aquí, al que venciere, heredará todas estas cosas. Entonces, tenemos que estar preparados y saber cómo prepararnos, o preguntarnos dentro de nosotros, ¿realmente nos estamos preparando para ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Entonces, mis hermanos, pónganse cómodos, que el Señor Dios Todopoderoso, a través de su Santo Espíritu, les haga entender sus misterios a través de lo que yo voy a decir, que sea inspirado por Él, y que sea Él mostrándoles a cada uno de ustedes que están viendo este video, que están escuchando el audio, si hay algunas cosas que van a ser un poquito fuertes, dense esa oportunidad, dénsela a Dios y dense ustedes, terminen de escucharlo hasta el final, porque no saben si ahí hay algo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Sí. Entonces, vamos a empezar. Entonces dice en el versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Este capítulo viene después de la guerra del Armagedón, mucho después de que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Eso es, nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, que es el arrebatamiento, antes de empezar la tribulación. Después pasan los 7 años de tribulación, nuestro Señor Jesucristo regresa, esa es su segunda venida. No cuando viene por su iglesia, porque nos va a encontrar en las nubes, dice su palabra. Sí, aleluya. No viene hasta la tierra. Entonces muchos confunden y creen que esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y no es así. Solo viene a recoger su iglesia y al Espíritu Santo. Amén. Después vienen los 7 años de tribulación, y al final de los 7 años de tribulación viene la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando viene para la guerra de Armagedón. Sí. Entonces el Señor va a venir para poder poner orden en la tierra. El diablo va a ser encarcelado, encadenado por 1000 años. El Señor va a reinar en su santo trono en Jerusalén. Aleluya, por 1000 años. Gloria a Dios. Después de esos 1000 años, el diablo va a ser suelto de nuevo por un corto tiempo para probar a los moradores de la tierra. Sí. Entonces, todas esas cosas pasan antes de que venga lo del cielo nuevo y tierra nueva. Para ese entonces, ya el diablo estará también ardiendo junto con el falso profeta, dice su palabra, y con la bestia en el lago de fuego. Así es. Y con todos los que no siguieron la palabra de Dios, con todos los que no recibieron a nuestro Señor Jesucristo. Es verdad. Entonces, por eso hay que prepararse, porque todo eso va a dejar, la tierra va a dejar de existir como la conocemos, y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Entonces dice en el capítulo 2, y esto vamos a estar escudriñando todos estos versículos hasta el versículo 8. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, y Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que él vio a la ciudad santa de Jerusalén que venía descendiendo, y que estaba como una esposa ataviada para su marido. Para los que han leído el Antiguo Testamento, saben que muy a menudo ahí el Señor se refiere al pueblo de Israel como la esposa de Dios, como la esposa de Jehová. Sí, amén. Entonces, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se refiere no a la esposa, sino a la novia del Cordero, a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para cuando pasen estas cosas, la esposa y la novia van a ser una sola. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que es su pueblo escogido, y la iglesia, que somos los redimidos, que somos los gentiles,
los que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, Amén. vamos a ser uno solo, un solo pueblo. Aleluya, sí, Esa es la verdad. esposa. Y también aquí entran también los redimidos que van los que van a pasar por la tribulación, que van a pasar cosas muy difíciles, porque para que puedan tener esa vida eterna van a tener que muchos pasar por hasta decapitaciones, dice la palabra del Señor, porque los que no se dejen poner el sello de la bestia van a sufrir cosas inimaginables. Pero preferible es que te corten la cabeza y que no te dejes poner el sello de la bestia y que entres al reino de los cielos, porque nuestro Padre Celestial te va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, Amén, irreprensible, un cuerpo incorruptible, glorificado. Entonces, para la gloria suya. Sé que es muy fácil decirlo y solo los que estén ahí van a sufrir cosas que realmente no tenemos ni idea, pero por eso, mis hermanos, para no estar ahí es que Dios nos habla. Amén. Nos habla mucho, Gracias, mucho, Señor. para que podamos apartarnos de todo eso, para que no nos toque pasar por todo eso, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, que les vayamos enseñando lo que es la verdadera palabra de Dios. Sí. Entonces, los que salgan, los redimidos que salgan de la tribulación también van a ser parte de esa esposa ataviada para su marido, que habla el versículo 2. Y entonces ahora el versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios. Esta palabra, mis hermanos, la primera vez que yo la leí, pues suena un poquito raro. Bueno, nunca la había escuchado porque no leía la Biblia antes, es la realidad. Pero tabernáculo quiere decir morada o lugar. Es la casa de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés era donde estaba la presencia del Señor, donde tenían el arca de la alianza con las tablas que Dios le dio a Moisés. Ahí era donde estaba, era el lugar santísimo. Aleluya. Era donde habitaba nuestro Señor. Entonces, el tabernáculo, que es la casa de Dios, la morada de nuestro Señor, estaba, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense qué hermoso, qué maravilloso. Aleluya. Antes, en el Antiguo Testamento, no tenían acceso al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, y una vez al año nada más. Sí. Una vez al año podía entrar. Pero ahora, después de nuestro Señor Jesucristo, Él rasgó el velo con su sacrificio en la cruz. Aleluya, y eso hizo que al rasgar el velo nos diera entrada a la presencia directa de nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces, fíjense cuán afortunados somos, dichosos, porque tenemos ese privilegio que no tuvieron nuestros antepasados en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían esa entrada directa. Ahora la tenemos. Amén. Así que no hay excusas para decir que no podemos o que no conocemos al Señor. Si realmente quieres conocerlo, si ya estás en los caminos del Señor y quieres reafirmarte aún más, el Señor está ahí para ti. Si no has venido a los caminos del Señor, escucha dentro de tu corazón, deja que Dios te hable, deja que Dios te haga sentir. Sí, no pongas barreras. No pongas barreras por cosas que realmente no son importantes, que para Dios no lo son. Para nosotros sí, porque así nos lo han hecho creer, pero para Dios nada de eso es importante y nada de eso va a importar tampoco, porque Él nos va a juzgar conforme a su palabra, no a lo que nosotros pensamos. Sí. Así que deja que esos muros se derriben. Esos muros, como Dios derribó esos muros de Jericó cuando entregó la ciudad de Jericó a Josué.
Deja que el Espíritu Poderoso Santo eres tú, obre en Señor. ti y que esos muros que el enemigo ha puesto alrededor tuyo para cegarte, para no dejarte ver espiritualmente y entender su palabra, deja que se derriben. No resistas al Espíritu Santo. Amén. No lo resistas y Dios hará grandes cosas en tu vida. Amén. Aleluya, bendito Entonces, Dios. hablábamos de que en el Antiguo Testamento no tenían acceso directo al lugar santísimo, ahora sí lo tenemos, pero cuando venga este cielo nuevo y tierra nueva, va a ser inimaginable, porque no solamente vamos a tener acceso al Espíritu Santo, vamos a tener acceso a la gloria de Dios. Aleluya. Dice su palabra, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, cuán maravillosas son Protección a las las cosas, promesas Señor. de nuestro Señor. Yo cada día me enamoro más de la palabra del Señor, me enamoro Señor. más de mi Dios, porque es grande y perfecto. Gracias, Padre. Para siempre es su misericordia. Amén, aleluya, gloria al Sí, Señor. te alabamos, Señor. Y entonces ahora en el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es así mismo es. Ya no va a existir todo esto que ahora nos oprime, nos debilita, nos entristece, tantos problemas que hay siempre, en todas partes, todos tenemos problemas, todos los días tenemos aflicciones. Claro, los que tenemos el Santo Espíritu del Señor que mora en nosotros, sabemos que Él está ahí para sustentarnos. Él nunca dijo que sería fácil, dijo que Él estaría con nosotros. Entonces, si solamente siempre nos ponemos en las manos del Señor y recordamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay muchísimos versículos que hablan de que para Dios nada es imposible. Lo que pasa es que crecimos, los que venimos de una doctrina que no nos enseñaron a leer la palabra, crecimos escuchando esas cosas, pero realmente no las comprendíamos a plenitud, ni las creíamos. Y digo no las creíamos porque si de verdad creyeras que Dios todo lo puede y que para Él no hay imposibles y que para ti y que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, te aseguro que muchas de las angustias que ahora tienes se las pondrías al Señor y no estarías más con esa angustia, con esa aflicción, porque es verdad que vivimos en un mundo lleno de maldad a nuestro alrededor, pero con el Señor todo es muy diferente. Muy diferente. Gloria a Dios. Sí. Entonces, este versículo también me llena de gozo, de alegría, de saber que cuando estemos en ese cielo nuevo y tierra nueva no va a haber lágrimas, ni dolor, ni llanto. Esto me recuerda a un corito pentecostés que dice, no se los voy a cantar, no se preocupen. El Señor, bueno, nos da dones a cada uno de nosotros, es verdad, nos da cualidades. El canto no es uno de los míos, se lo dejo a mi hermana Selene. Bendito Dios. Pero ese corito dice, y que cuando estemos los redimidos allá en el cielo, no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque porque alabaremos al Señor. A eso es lo que estaremos haciendo. Amén. Entonces, cuando yo leo este versículo, me acuerdo de ese canto, y es cierto, es verdad. Cuando cantamos alabanzas al Señor, debemos de realmente saborearlas, saborear cada letra. Amén. No solamente cantar y cantar por hacerlo ya, sino dejar que Dios nos ministre a través de la alabanza, porque ahí es donde se mueve el Señor. Amén. Entonces, cuando estés alabando al Señor, olvídate de lo demás, y cada palabra que estás pronunciando, cada letra, cada estrofa, vívela, siéntela, gózala. Amén. Porque así es como a Dios es lo que Él busca, adoradores en espíritu y en verdad. Y que no te preocupes si no tienes buena voz. Yo igual canto, digo ahorita no aquí, ¿verdad? pero cuando es hora de alabar al Señor, a mí no me importa que no tenga buena voz. El Señor
no está el Señor más que escuchar mi voz, está escuchando mis pensamientos, los sentimientos de mi corazón. Sí. Él escudriña la mente y el corazón. Aleluya. Entonces yo sé que a Él le está gustando, aunque Amén, gloria a no Dios. sea de las más afinadas. Así que cuando canten, entréguense al Señor, entréguense Sí, bendito y Cristo. saboreen cada palabra, porque hay mucha bendición en la alabanza. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar aquí en el versículo 5 que dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y así es, nuestro Señor es fiel y verdadero. Amén. Nosotros podemos fallar, podemos ser infieles, podemos mentir, podemos pecar una y otra vez, pero el Señor nunca cambia. El Señor Amén. es el único fiel, el único verdadero. Y bendito sea el Señor, porque es Gloria a lo Dios. único seguro que tenemos. Yes. Que Dios es fiel, que es Él nunca verdadero. falla, bendito Que es el si Señor. Él te da una palabra, que si Él te pone algo en el corazón, Él lo va a cumplir. Si tú te entregas realmente. Lo que el Señor busca son corazones dispuestos, corazones contritos, corazones humillados, que se humillen ante la presencia del Señor, que le abran Amén. su corazón, corazones obedientes. El Señor a los corazones arrogantes, altivos, los ve de lejos, dice su palabra. Así es. Entonces hay que humillarse ante la presencia del Señor, porque Él es fiel. Amén. Y para siempre es su misericordia. Aleluya. Es un Dios de pactos. Si Glorioso Salvador. tú en tu corazón le hablas con el Señor, porque eso es lo que es orar. Antes tampoco lo sabía. Antes yo solo rezaba. Esa es la realidad. Rezar es solamente repetir y repetir lo mismo. Y la palabra de Dios dice que a Él no le gustan las vanas repeticiones. Él lo que quiere es una oración sincera, entregada, que salga del corazón. Amén. Así que nadie puede decir que no sabe orar, porque sabes hablar, sabes Amén. pensar. Gloria a Dios. Sí. Puedes bien arrodillarte en cualquier momento, en cualquier lugar. No necesitas absolutamente nada enfrente de ti, ninguna imagen, nada para entrar en la presencia del Señor. Amén. De hecho, si quieres entrar en la presencia del Señor, necesitas no tener nada de eso, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén, Cuando sí. lleguemos al Gloria a versículo Dios. 8. Gloria a Pero Dios. Sí. el Señor va a escucharte y Él va a empezar a actuar si tan solo tú le abres el corazón y lo dejas actuar. Amén. Así que yo te invito que abras ese corazón y le pongas al Señor cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier problema, lo que sea. Él está ahí para nosotros siempre. Él es Amén. bueno. Porque Él es fiel y es verdadero. Amén. Y luego dice en el versículo 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega. A nuestros hermanos en Cristo estoy segura que pues la mayoría saben lo que significa el alfa y la omega. Para nuestros amigos que nos están escuchando y no saben o nunca lo habían escuchado, el alfa es la primera letra del abecedario del griego, del idioma griego. La primera letra se llama alfa, la última letra se llama omega. El Antiguo Testamento fue en su mayoría escrito en hebreo y algunos libros en arameo. Hebreo principalmente y arameo para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que para ese entonces era el idioma que estaba en todos los países del Medio Oriente, de Europa, todo eso. Entonces era el más conocido, pues, por así decirlo. Así que aunque los apóstoles y los autores que Dios utilizó eran hebreos y hablaban hebreo, fue escrito en griego. Entonces, el alfa y el omega vienen de ahí. ¿Qué quiere decir? Soy el primero y el último. Amén. Que está enseguida, dice, el principio y el fin. Y esto me recuerda también que en el Antiguo Testamento Jehová decía, o está escrito, decía: yo soy el primero y el postrero.
Ahora nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Aleluya. Porque son uno solo. Amén. Porque es el Gloria a su Padre, es nombre. el Hijo, el Espíritu Santo, siempre es el Aleluya. uno. Entonces, Tú eres por eso precioso, es que Señor. es tan importante leer todos los libros de la Biblia, porque te das cuenta cómo unos se relacionan con otros, cómo unos libros apoyan la palabra que está escrita en el otro y te hacen entender y comprender más cosas que tal vez cuando leíste un versículo en el Nuevo Testamento no lo comprendiste mucho, pero cuando leíste algo en el Antiguo Testamento, entonces ya tiene sentido. Sí. Porque así es, las Sagradas Escrituras, este libro es el libro más maravilloso que existe, que Amén, aleluya. Nunca nadie, aunque lo haya leído, las veces que lo haya leído, deja de aprender. Amén. Dios siempre tiene una nueva palabra. Sí, Palabra Con de el espíritu, mismo aleluya. versículo. Sí. Con el mismo versículo que Dios te ministra hoy de una forma, mañana puede ministrarte y darte un mensaje y hacerte sentir otra Aleluya. cosa. Amén. Gracias, Preciosos son Señor. tus Gracias, pensamientos, Padre. Verdades vivas, sí, Señor. Maravilloso es Tú el eres el más Señor. santo y sobre Dios, Aleluya. aleluya. Gloria a Dios. Entonces, siguiendo aquí con lo que estamos en el versículo 6, dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ok, del agua gratuitamente. Gratuitamente, ¿por qué? Porque el Señor ya pagó por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, siendo obediente al Padre, amándonos tanto, dio su vida por ti, dio su vida por mí, por todos nosotros los que querramos aceptarle. Sí. Entonces, es gratuitamente, porque Él pagó el precio. Sí, Él amén. pagó el precio que nos tocaba pagar a Gracias, nosotros. Entonces, por eso es que es gratuito. Lo que dice aquí: yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora, del agua de la vida. Esto me recuerda cuando Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo de agua, que Él le decía que Él puede dar, que Él le puede dar el agua eterna, de vida eterna, y ella no entendía. Ella le decía: pero si tú ni siquiera tienes con qué sacar el agua. Entonces, el Señor no estaba refiriendo a esa agua, No. para nada. Entonces, el Señor se refería al agua de la vida, de la fuente de la vida, de la eternidad. Amén. ¿Y cómo vamos a llegar hasta este punto, mis hermanos? Pues preparándonos, conociendo la palabra de Dios, El Espíritu, conociendo aleluya. al Señor. Amén. Porque si no le conocemos, ¿cómo podemos amarle? Sí. ¿Cómo Amén. podemos seguirlo? ¿Cómo podemos entender lo que Él quiere que hagamos? Necesitamos leer su palabra. Amén. Amén. Y hablando de agua, permítanme un momentito porque... Bendito el Señor. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, sigamos. Entonces dice en el capítulo 7: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, la palabra clave aquí, amigos, es el que venciere. No es para cualquiera. No es solamente para los que dicen: no, pues yo ya hice mi oración de la fe, o yo asisto a la iglesia todos los domingos, pero si no hay un cambio realmente en ti, Ajá. perdón que te lo diga, no quiero ser aguafiestas como dicen por ahí, pero el Señor me ha llamado a predicar la verdad del evangelio. Aleluya. Y Bendito es el muchas Señor. veces la palabra duele, pero alégrate cuando duela, porque eso quiere decir que el Señor está trabajando, que el Señor quiere que endereces los caminos. Amén. Amén. Entonces, Bendito Dios. para vencer, para poder ser herederos de todas estas cosas que nos promete el Señor, tenemos un camino que recorrer, tenemos cosas que hacer y tenemos muchas cosas que dejar de hacer. Sí. Entonces, por eso es que es tan importante Santo. siempre estar en la presencia del Señor, orando, siempre estar meditando en la palabra del Señor, de día, de noche. Dice: meditaré en tu palabra de día y de noche, siempre congregándonos, estando más cerca del Señor, porque no es suficiente decir yo soy cristiano, eso cualquiera lo dice.
El Señor mismo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, Amén. heredará el reino de Dios o es realmente estará haciendo lo que es, lo que manda la palabra de Dios. Amén. Así que Sí. preparémonos para poder vencer y ser de esos que, como Juan, en esta visión que Dios le dio, vio ese cielo nuevo y tierra nueva, para que podamos algún día estar ahí nosotros Amén. también. Sí, Aleluya. amén. Bendito Bueno, Dios. ahora entramos en el versículo 8 y que es de mis favoritos, porque ahí te dice todo lo que no tienes que hacer. Bueno, hay muchas otras cosas más, pero ahí hay una buena lista de las cosas Sí. que si quieres ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva, necesitas corregir Amén. tu vida, necesitas corregir tus pasos. Entonces, vamos a leerlo nuevamente, dice, pero los cobardes, y vayan contando conmigo, son 8 descripciones, 8 adjetivos que están en este versículo. Dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. 8 cosas, 8 descripciones que Dios está dejando aquí y bien escritas para que no nos confundamos. Dice, todos estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Yo sé que estas son palabras fuertes que nadie quiere escuchar, pero necesitamos saberlas. Y cuando Amén. dice segunda muerte, está hablando de la muerte espiritual. Amén. Porque para los que no lo saben o no han leído la palabra de Dios, la primera muerte es la muerte física, Sí. por la que todos vamos a pasar, a menos de que Es nuestro verdad. Señor venga en este momento y nos levante, y que Dios quiera que estemos preparados para ser dignos de Amén. ir a su encuentro en las nubes. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Pero si no, todos vamos a tener que pasar por esa muerte física, que es la primera muerte. Aquí está hablando de la muerte espiritual. Esos que ya murieron, que están esperando el juicio, van a pasar por otra muerte, que es esta segunda muerte, muerte espiritual, donde serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Y mis hermanos, mis amigos, en este lago de fuego y azufre, como comenté al principio, ahí ya van a estar el diablo, la bestia y el falso profeta y todos sus demonios. Así es. Entonces, y esto no es algo que los echan ahí y se queman y se extinguen y dejan de existir, no. Ah, Es algo perpetuo, así como Para la nuestra eternidad. alma. Y los que vayamos a perseverar y con la ayuda de Dios vencer y ser dignos de todas estas promesas, así como nuestra alma va a ser eterna en la presencia del Señor, el alma de todos estos que van a ser echados al lago de fuego y azufre también va a ser eterna. No se va a extinguir, eso no Así va a es. dejar de ser. Santo. Entonces son cosas realmente que hay que abrir los ojos y hay que ver que lo que estamos debemos haciendo. preocuparse, amén. Amén, gloria a Dios. Por eso Dios nos está hablando, Dios nos ha hablado, Dios te está hablando en este momento. Sí. Escucha, Gracias, Señor. escucha al Espíritu Santo Gloria a de Dios. Gracias, dentro de bendito ti. Dios. Entonces, algo que quiero hacer con estos, bueno, brevemente, me gustaría ir a que me acompañen al libro, a Primera de Corintios 6:9. Vamos a ver un versículo ahí que habla también, es parecido a este. Sí, amén. Ahí habla de los que no van a heredar el reino de los cielos, que es casi lo mismo, pero tiene algunas otras características. Ahí habla de algunas otras. Entonces, díganme cuando lo tengan. Bendito Dios. Primera de Aleluya. Corintios. Y si quieren poner un marcador donde estamos en Apocalipsis 21, porque vamos a regresar ahí. Entonces, Amén, en bendito Primera de Dios. Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, con las mujeres que se echan con mujeres, que es lo mismo,
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Yo sé que esta es una listita también un poquito más larga. Dios. Quería traerlos aquí para que sepan que no está limitado a solamente esto que está aquí. Incluyen muchas cosas. O sea, todos los que no siguen la palabra de Dios, que están haciendo lo contrario a lo que es la voluntad del Señor, de una u de otra forma encajan en una u otra de estas características, de estos adjetivos que el Señor nos deja en estos versículos. Sí, amén. Así que por eso es que hay que leer y hay que educarse en la palabra de Dios. Gracias, porque Padre. no es cualquier cosa lo que está de por medio. Es nuestra alma, es nuestra salvación, la de nuestros hijos, tal vez de otras personas, que una vez que tú vengas a los caminos del Señor, Dios te vaya a usar para llegar a esas otras almas. Amén. Sí. Entonces, no les quites esa oportunidad, no te la quites a ti, para empezar, no se la quites a tus hijos, y no se las quites a esas otras almas que tenemos que estar orando por ellas. Tenemos que amar esas almas perdidas y rogar por ellas, pedirle a Dios, orar, ayunar por ellas si es necesario, para que Dios haga la obra, para que las traiga a los pies de Cristo. Amén. Así que entonces quería mostrarles este versículo, y hay otro parecido que habla de las obras de la carne, y ese está en Gálatas. No, Gálatas, y esto también es en el Nuevo Testamento, Gálatas 5 del 19 al 21. Vamos a ver rápidamente, pasar ahí, me dicen cuando lo tengan. Amén. Bendito Dios. Ok, dice Gálatas 5, 19. Amén. Sí. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Ok, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Hablaba el apóstol Pablo en esta carta de Gálatas. Y dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Santo. Así que, como pueden ver, son bastantes cosas las que a veces uno ni piensa. Cuando antes de venir a los caminos del Señor, que yo pensaba que yo tenía a Jesús en mi corazón, pero realmente ni le conocía, yo pensaba que, bueno, yo no mataba, yo no robaba, yo no hacía mal a ninguna persona deliberadamente. Entonces, pues, me consideraba una buena persona, aunque bueno solo es el Señor. Amén. Y yo decía, pues el Señor no me va a mandar al infierno, ¿verdad? Porque pues yo no hago nada, no hago mal a nadie. Pero ni siquiera sabía que el solo hecho de las malas palabras, eso ya está fuera de los mandados, o sea, eso le desagrada a nuestro Señor. La incredulidad también, muchísimas cosas. Habla aquí de pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, cosas que pensamos que no son pecados graves, porque así nos educaron, para pensar que había pecados menores y pecados mayores o mortales. Eso no existe. Para el Señor, pecado es pecado. Amén. Gracias, Señor. Así que tomen muy en cuenta, anoten esos versículos para que si después quieren repasarlos con calma. Precioso. Solo quería brevemente traerlos aquí, porque ahora quiero regresar al libro de Apocalipsis en el versículo 8 y ver un poquito más cada una de estas cosas que de los ocho cosas que Dios nos escribió aquí acerca de los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas. Entonces, yo sé que es mucho material, pero
el Señor me puso todo Bendito esto en el Dios, es corazón necesario. y traté de recortar esta prédica bastante, Bendito pero Señor. siento que es muy necesario que Sí. nos enfoquemos en cada una de estas cosas y les voy a dar un versículo por cada una de ellas, son 8. Así que, y recuerden, fíjense, para mí fue fácil aprenderme este versículo porque es Apocalipsis 21, versículo 8, donde habla de 8 cosas Amén. que describen a los que van a ser arrojados al agua de fuego. Alto. Así que, en primer lugar, habla de los cobardes. Y cuando busqué en el diccionario, bueno, todos sabemos por lo general lo que quiere decir la palabra cobarde, pero de acuerdo al diccionario dice que es alguien sin valor ni espíritu. Santo. Entonces, esto me hizo pensar de inmediato en el versículo de 2 de Timoteo 1:7, que la mayoría no lo deberíamos de saber, pero si no, anótelo, y después puede revisarlo con calma, pero 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Amén. sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, gloria a Amén. Dios. ¿Sí? Entonces, cuando yo leía y veía aquí que cobarde quiere decir alguien sin valor o sin espíritu, nosotros no somos cobardes, porque Dios nos ha dado un espíritu de Aleluya. amor, de poder, de dominio propio. Amén. Bendito Entonces, es el Señor. Miren, mis hermanos, hay cosas que el Señor en algún momento te va a mandar a hacer o te va a poner en el corazón y pensamos que no podemos, que eso que es algo muy difícil. El simple hecho de estar aquí parada, si no fuera porque este versículo lo tengo muy grabado aquí y aquí, sería difícil estar aquí. Pero Bendito no es Dios. con mi espíritu, es con el espíritu de Aleluya, nuestro gloria Dios. a su nombre. Bendito sea Dios. Amén. Y siempre que tengas una dificultad, recuerda, 2 de Timoteo 1:7, recuerda, yo no soy cobarde, dítelo a ti mismo, no soy cobarde, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Y por eso el Señor te ayuda, pero créelo, de verdad créelo. Amén. Bendito Dios. Así es como ora el Señor, por medio de la fe. No es suficiente solo decir las palabras y no creerlas en tu corazón. Tienes que realmente estar creyendo lo que estás diciendo, porque a Dios no se le engaña. Dios Gracias, escudriña Jesús. mentes Gracias, y corazones. Entonces, eso es para los cobardes, que es lo primero que dice aquí, que no van a entrar al reino de los cielos y serán echados a este lago de fuego. Lo segundo que describe ahí es los incrédulos. Y mire, la palabra incredulidad que en el diccionario está como alguien que tiene dificultad en creer una cosa. Hay falta de fe o creencia religiosa. Bueno, así dice en el diccionario, pero yo le cambiaría lo de religiosa por espiritual, porque sabemos que Jesucristo no vino a fundar religiones. Él vino a traernos palabra de salvación, Amén. palabra Amén. viva, que es lo que nosotros Gloria a Dios. practicamos y tenemos esa Eres relación bueno, Señor. diaria, íntima con nuestro Señor Maravilloso, Jesucristo, por medio de la oración, por medio de la alabanza, de la lectura de la palabra. Esa es una relación, una comunión con nuestro Señor Jesucristo, no es una religión. Así que cuando a mí me preguntan que si cambié de religión, les digo, no, yo dejé una religión, Aleluya, salí gloria de al una Señor. religión, ahora tengo una comunión directa El con Señor Dios. nos ha todos traído a los su días. luz Amén. admirable. No, Bendito es su nombre. que no se equivoquen ahí. Entonces, eso es lo que dice para la incredulidad. Y otra de las cosas que pensaba acerca de esto es que la mayoría de las personas que rechazan la salvación es porque son incrédulos, porque no creen. Es Así la es. mayor causa por Sí. la cual las almas se pierden, por la incredulidad, porque no creen, no hay fe, no tienen esa fe verdadera para creer la palabra de Dios, Amén. para abrirle su corazón a un hermano que les está hablando de la palabra, o que les está exhortando, les está amonestando, les está hablando. El Señor tiene muchas formas de hablarnos. Amén. Entonces, apartemos la incredulidad de nuestra vida si queremos algún día ver este cielo nuevo y tierra nueva. Gracias, Señor. Gloria a Y Dios. otra cosa que me recuerda esta palabra de incredulidad es el mismo
pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Y no me refiero al pueblo a toda la iglesia, me refiero al pueblo donde Él creció, en Nazaret, no donde nació, porque nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, pero después que tuvieron que irse a Egipto y regresaron a vivir a Nazaret. Ahí fue donde creció nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él ya predicaba la palabra, no le creían. En su mismo pueblo, las personas que lo conocieron, que lo vieron crecer, no le creían. Había incredulidad, hasta en sus mismos hermanos. Santo. Y hermanos de sangre estoy hablando, los Sí. hijos de María, porque aunque esto a muchos no les vaya a gustar escuchar y vayan a pensar cosas que el Señor tenga misericordia y no les tome en cuenta ninguna mala palabra que digan en contra de mí, porque están diciéndole en contra de su palabra. Amén. Porque es su palabra la que dice que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y está escrito en la palabra. Si usted es católico, amigo, familiar que nos está viendo, abra su Biblia católica. La mayoría de los católicos tienen una Biblia en su casa abierta así, casi nunca la leen, es muy raro. Nosotros, en la casa tú siempre teníamos una, pero nunca nos enseñaron a leerla. Y si no tiene una, cómpresela. Una Biblia católica, no tiene que ser de otra supuestamente, o sea, no tiene que ser diferente si usted siente que así está traicionando su fe católica, por así decirlo, que era lo que yo pensaba cuando empecé a leer la palabra de Dios. Dios cambió mi vida, fíjese, con una Biblia católica. Aleluya. Ahí fue donde yo empecé a conocer Gloria al Señor, Señor. porque su palabra está clara, clarísima. No es imposible, Entonces, Señor. vaya y lea en Mateo 13:55, no vamos a ir ahorita, anótelo si quiere. Ahí habla de los hermanos de Jesús y los describe por nombre. Son Jacobo, José, Simón y Judas. Por nombre los escribe. Nuestro Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos. Entonces, Amén. pero ni ellos creían en el Señor en ese tiempo. Vinieron a creer después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Sí. Señor. 2 de ellos escribieron 2 de las cartas de los libros que están en el Nuevo Testamento, que fue Jacobo, Gloria a Dios. que también es conocido como Santiago, Amén. y Judas. No Judas Iscariote, ese es otro. Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no dejemos que la incredulidad nos aparte del Señor. Amén. Y para esto hay un versículo en el Antiguo Testamento que me gustaría que viéramos brevemente. En el Nuevo Testamento es en Hebreos 3:12. Entonces, Aleluya. vamos a Hebreos 3:12. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Ok, perfecto. Hebreos 3:12 dice: Amén. mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, Santo. para apartarse del Dios vivo. Que, fíjense, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque eso es lo que decíamos hace un momento. La incredulidad no nos deja ver, no nos deja abrirnos a la fe verdadera, al Señor, nos aparta del Señor. Así es. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Amén. Entonces hemos visto cobardes e incrédulos. Ahora viene la palabra abominables. Abominable, la definición de abominable dice es digno de ser aborrecido o despreciado. Algo o alguien repugnante. Y esas son palabras fuertes. Yo sé que nadie quiere ser llamado abominable o repugnante. Pero para nuestro Dios, si no estamos haciendo las cosas que Él nos manda en su palabra, esto es lo que somos. Sí. Somos abominables y somos repugnantes. Es verdad. Porque el Señor es santo, 3 veces santo. Y Él no puede estar en un cuerpo Alabado de sea su pecado. nombre. Aleluya. Amén. Es imposible. El Señor no puede estar en un cuerpo. Habitar, el Espíritu Santo de nuestro Señor no puede habitar en un cuerpo donde hay pecado. Así es. Entonces, y no quiere decir que los que venimos a los pies de Cristo ya somos perfectos y no tenemos pecados. Claro que no, estamos en una lucha constante por llegar a esa perfección que el Señor quiere para nosotros. Amén. Amén. Por mantenernos firmes.
Aleluya. Pero teniendo el Espíritu Santo es mucho más fácil, porque el Espíritu Santo te redarguye, porque sabes cuando has cometido un error y vas y te arrodillas a los pies del Señor y le pides perdón y Él te limpia, te purifica y te hace crecer más espiritualmente cada día. Amén. A eso me refiero con eso. Entonces, eso es para los abominables. Y está en... vamos a ver un versículo que tiene que ver con esta palabra en el Antiguo Testamento, en Levítico 18:30. Entonces, como les había comentado, quise compartir un versículo por cada una de estas cosas que estamos viendo para sustentarlo, para Gloria que a Dios. puedan tener Sí, una gracias, referencia Señor. de que Dios nos ha hablado desde siempre, no solo en el Antiguo Testamento, desde Perfecto, siempre, son tus caminos, Señor. perdón, no solo ahora en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Amén. Sí. Así que vamos a Levítico 18:30 y cuando lo tengan me dicen con un amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Aleluya. Bendito eres, Padre Amén. Celestial. Ok, entonces en Levítico 18:30 dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense cómo desde antes el Señor les hablaba y les hablaba de que no hicieran las cosas que eran para Él abominables, como habían hecho sus padres. Aquí en este libro de Levítico les está hablando por medio de Moisés a su pueblo que ya había sacado de Egipto, que para que no fueran a practicar las cosas que hacían sus padres, porque en Egipto era un país lleno de idolatría, Sí. de muchas cosas que el Señor aborrece. Entonces aquí cuando dice para que no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Esto a mí me traía a pensar ahora en el tiempo de nosotros, como nuestros padres y nuestros abuelos, que no fueron instruidos en la palabra del Señor, hacían cosas que ellos no pensaban eran abominables a nuestro Señor, Sí, amén. pero lo son, lo ¿Verdad? son. Pero el Señor nos está hablando ahora. Nosotros no tenemos que hacer lo mismo que ellos, solo porque ellos nos educaron así. Ellos no tuvieron la oportunidad de instruirse en la palabra de Dios. Nosotros sí Señor. la estamos teniendo. Gracias, Entonces no Señor. tenemos excusa. Así Aleluya. que apartémonos de esas cosas abominables. Sí. Ahora entonces sigamos. Vamos ahora con los homicidas. Dice, la palabra homicida, como la describe el diccionario, dice, persona que causa la muerte, alguien que causa la muerte de una persona. Y es pues lógico, todos, obvio, ¿no? Todos sabemos lo que es un homicida. Amén. Pero hay otra cosa aparte de esto, y me gustaría mostrárselas. Vamos a 1 de Juan 3:15. 1 de Juan, a ver, me dicen cuando lo tengan. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Bendito Dios. ¿Cómo son las cosas de nuestro Dios? Él es Precioso. tan maravilloso que Amén. nos deja Aleluya. toda la guía, todas las instrucciones que necesitamos saber están en este libro. Amén. Aleluya. Entonces, Gloria al Señor. 3:15 dice así. Fíjense bien, pongan mucha atención, porque para muchos esto va a ser así como que cuando yo lo leí, mis ojos se abrieron tanto que dije, ¡ah! ¿En serio? Pues sí, fíjense, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ujú. Esto lo vimos el miércoles en nuestra, bueno, salió durante la enseñanza que tenemos los estudios bíblicos de los miércoles, tocamos este versículo. Yo ya lo tenía en mis apuntes para la prédica de hoy, pero cuando lo leí la primera vez me sorprendió tanto, porque cuando estás molesto con tu hermano, cuando tienes algún rencor contra tu hermano, tú no estás pensando en tu cabeza que eres un homicida.
Pues claro que no, Santo eso no Señor. tiene sentido. No tiene sentido para nosotros porque nuestra mente es limitada. Acordémonos que la mente de nuestro Señor es infinita. Nuestra mente, nuestro razonamiento no llega. Bueno, un día leí un estudio que se hizo, creo que se los comenté a mis hermanos aquí en una enseñanza, que la mente promedio, lo que utilizamos de nuestro cerebro en promedio es como un 6%. Los cerebritos, que así le llaman, ¿no? Los científicos, los que sobresalen, los inventores que son muy inteligentes, tal vez le llegan como a un 10%. Imagínense. Y la mente de nuestro Señor, la sabiduría de nuestro Señor es ilimitada. ¿Qué vamos a poner a compararnos? Un 6%, 5%, y otros habrá unos que no sé cuánto, ¿verdad? Pero no podemos poner a cuestionarnos las cosas de nuestro Señor. Sí, amén. No quiero ofender a nadie, solo digo que no sé, a lo mejor hay algunos que tengan menos de 6%, ¿no? Pero cuando vienes a los caminos del Señor, el Señor te instruye y el Señor te da sabiduría que viene de Él. Entonces, esto es algo que realmente a mí me abrió los ojos de gran manera. Así que si tienes algo contra tu hermano en Cristo o hermano de sangre o amigo o vecino, quien sea, si tienes algo en contra de él, perdónalo en tu corazón, pónselo en las manos al Señor. Amén. No tienes que ir a pedirle, no tienes que ir a decirle que lo perdonas si no quieres. No tienes que esperar a que Él venga a pedirte perdón. Simplemente saca de tu corazón eso, porque Amén. está estorbando. Eso que está en tu corazón ahorita, el Señor lo puede llenar con bendiciones y otras cosas. Aleluya. Que tú estás Señor. necesitando, pero está ocupando ese espacio. Sí. Y además no quieres ser un homicida, no quieres ser uno de esos que van a ser arrojados al agua de fuego, ¿o sí? Amén. No. Así que, bueno, algo para reflexionar ahí. Ahora vamos con los fornicarios. Los fornicarios, dice el diccionario, que son los que practican cualquier variedad de pecado sexual. En otra versión de otro diccionario dice que son los que tienen relaciones íntimas fuera del matrimonio. Los adúlteros. En realidad esta palabra fornicario sí abarca muchas cosas, no solo es para los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, es para cualquiera que practique cualquier actividad sexual que no está permitida por Dios. Amén. Estamos hablando, como ya leímos en algunos de los versículos anteriores, de homosexualismo, lesbianismo. Bueno, no dicen esas palabras, pero de eso dice. Los varones que se echan con varón. Los que... cualquier cantidad de cosas, orgías, la palabra de Dios habla de orgías, son palabras que no queremos mencionar, que no son agradables, claro que no son agradables, pero están en la palabra de Dios porque existen. Sí. Entonces es necesario decirlas. Todas esas cosas no están en contra de la palabra de Dios y caen o entran en este grupo de los fornicarios. Así que también otra cosa para estar muy, muy atentos y hacer cambios en nuestras vidas, en lo que sea necesario. Amén. Amén. Y vamos a rápidamente ver el versículo que escogí para está en Hebreos también, y es Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Bendito es el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok, Hebreos 13:4 dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Ok. Amén. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Entonces habla
igualmente. Hay muchos otros versículos. Este es solo uno que quería compartir con ustedes. Ahora vamos a ver a los hechiceros. Y hechicero, dice, es alguien que se vale de prácticas, de actos de magia, de hechicería, para dominar la voluntad de las personas. Entonces, y en este ramo de los hechiceros entran muchas cosas. Así es. No solo se refiere a los que practican la hechicería, aquí Los también que acuden. entran los que acuden a Sí. los que la practican. Es verdad. Porque para Dios no hay diferencia. No hay diferencia si tú eres de los que leen las cartas, el tarot, de los que creen en los horóscopos. Hasta eso, algo que pareciera tan sencillo, para Dios es abominable. ¿Por qué? Porque no estás poniendo tu confianza en Dios. Estás poniendo tu confianza en lo que dice ese horóscopo para ese día o para ese mes o para lo que sea. Entonces, le quitas la gloria a Dios y la confianza, la fe que debes de tener en el Señor Dios Todopoderoso, y la pones en un papel, algo que está escrito, que ni siquiera. Sí, es verdad. O sea, entonces, hay muchas cosas que entran en este ramo de la hechicería. En Deuteronomio 18:10 hay un versículo que habla de eso. Y vamos. Aleluya, bendito Cristo. Bendito es el Señor. Amén. Deuteronomio, que es de los primeros 5 libros, es el 5.º libro de la Biblia. Dice en 18:10: no sea hallado en ti alguien que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Bueno, yo leí hasta el versículo 11 porque todo va junto. Amén. Desde el Antiguo Testamento Dios les decía, nos ha estado diciendo que a Él no le gustan nada de estas cosas. Para los que nunca habían leído este versículo o que nunca habían escuchado esto, había personas que sacrificaban a sus hijos al dios Moloch, un dios pagano. Así es. Los aventaban, los arrojaban al fuego, así como se escucha de fuerte y de increíble, así era. Y fíjense qué curioso, esa práctica está escrita en el mismo versículo donde habla de la adivinación, lo cual quiere decir que para Dios no existe ninguna diferencia. Amén. Tan pecadores o eran los que aventaban a sus hijos Señor. al lago, que los sacrificaban, que los arrojaban al fuego para honrar a este Dios con D minúscula, el Dios Moloch. Tan pecador era el que hacía eso como el que consultaba a divinos para que le piensen. Los que todavía practican cosas de ir a consultar, a que les hagan brujería, bueno, que les den una limpia o cosas así. Yo no digo que nunca lo hice, en alguna ocasión también yo, Dios bendito sea, ya me perdonó por esos pecados. Amén. Y ahora, Amén, ahora a seguir, a mantenernos en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, ahora, entonces vamos a llegar, bueno, está, el que sigue es idólatras, pero ese lo quiero dejar para el final. Vamos a brincarnos un poquito al de mentirosos. El mentiroso, dice, es alguien que no dice la verdad. Es muy obvio, pues todos sabemos, ¿no? Que un mentiroso no dice la verdad, es engañoso, es falso y es fingido. Así es. Y brevemente en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, 22, se los voy a leer. Dice, es algo, es un proverbio cortito y solamente quiero leérselos aquí brevemente. Dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Aleluya. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, o sea, cosas que pensamos, oh, se me salió una mentirilla, no hay problema. No, sí hay problema. Y no importa de qué tamaño sea la mentira.
Si no estás hablando con la verdad, estás mintiendo y eso a Dios no le agrada. Y los mentirosos están en esta lista de los que van a ser echados al lago de fuego. Así que piénsalo, porque estamos tan acostumbrados, así nos acostumbraron a la mayoría, así crecimos. No solamente diciendo mentiras, muchos dicen que mentiras piadosas o mentiras pequeñas o lo que sea, pero crecimos escuchando a nuestros padres decir mentiras también. Entonces para nosotros era lo más normal, pero no es así. Eso no es normal ni es agradable ante los ojos de nuestro Señor. Amén. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Aleluya. Bendito es el Señor. Ahora sí, quiero tomar un poco lo de idólatras. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dejé para el último? Porque esto es algo que no es tan bien comprendido o entendido entre nuestros amigos católicos, entre nuestros hermanos de sangre que tenemos todavía, que no han venido a los pies de Cristo, aún hasta en los hermanos en Cristo, porque hay diferentes tipos de idolatría. Amén. Es algo que no llegamos a comprender muchas veces y por eso quiero tocarlo de esta manera especial. Fíjense qué cosas, idolatría. La palabra idólatra aparece 9 veces en la Biblia, 9. La palabra idólatra. La palabra idolatría aparece también 9 veces en la Biblia, pero la palabra ídolo aparece 132 veces, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Amén, bendito Dios. Estuve haciendo un estudio exhaustivo. Miren, tengo mi versión que la que yo utilizo, que es la Reina Valera en 1960, pero tengo la versión católica con la que Dios me abrió los ojos, porque me gusta comparar, me gusta ver. Tengo la versión en inglés, tengo muchas versiones de la Biblia, pero algo que me ha sido de mucha utilidad es un libro, es un diccionario de concordancias exhaustivo, grueso, está grande y pesado. Pero aparte tiene un diccionario hebreo, de hebreo español y también de griego español. Entonces me gusta llegar a la raíz de las cosas. Eso es escudriñar la palabra. Amén. No solamente leer un versículo y decir ya leí la Biblia. No, tienes que estudiar, tienes que escudriñar, quiere decir comparar un versículo con otro. En este caso, como yo tengo este libro que se los recomiendo mucho a todos, voy a dejar en la descripción del video el nombre del libro. Está grande y es una inversión, pero vale la pena. Para esos que realmente están interesados en conocer de la palabra de Dios, ese libro de verdad es una gran herramienta. A mí me ha ayudado muchísimo. Ahí fue donde yo estuve viendo y supe que en total son 150, son 9 y 132. La palabra de Dios habla en 150 versículos sobre la idolatría. Y esto me hace recordar, casi cuando yo recién me había convertido, vi a alguien que puso en el Facebook algo que decía, estos hermanos separados, un católico, ¿no? De la familia, estos hermanos separados, cuando te quieren hablar de idolatría, solo te sacan Éxodo 24, algo así decía, no me acuerdo. Pues les tengo noticias, como les acabo de decir, no solo Éxodo 24. Bendito Dios nos Señor. habla, hay 150 versículos, claro que por tiempo no los vamos a ver, pero hay 150 versículos que hablan de la idolatría y todos dicen claramente que Dios te dan a saber y entender que Dios la aborrece. Amén. Dios es abominación. Gracias, Dios. Señor. Así que hay que pensar muy bien esto. Ahora, en el diccionario idolatría dice que es adoración a ídolos y falsas deidades. Ese es en el diccionario de la lengua española. También tengo un diccionario bíblico. Y en ese diccionario bíblico, la palabra idolatría dice, categoría amplia de acciones y actitudes que incluye adorar, reverenciar, rendir honores a objetos religiosos,
persona o entidad que no sea el único Dios verdadero. Aleluya, Amén. santo es su nombre. Fíjense todo lo que significa idolatría. Amén. Entonces, Gracias, Señor. hay, hablando de Éxodo 20, 4 y 5, estuve comparando lo que dice en la versión católica y la versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice: no te harás escultura, no te harás imagen. Esa es la Reina Valera. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Fíjense bien esto que sigue. Y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo Jehová soy tu Dios. Y dice más, pero hasta ahí le dejamos. Ahora, en la versión católica dice: no te harás escultura, ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí viene el siguiente versículo, dice: no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo Yahvé soy tu Dios. Jehová, Yahvé es lo mismo, Yahvé, Yahvé, Dios tiene muchos nombres, ese no es el problema. Lo que realmente a Dios le importa es que haga su voluntad. No te preocupes por si pronuncias bien su nombre o no. De hecho, ni siquiera los judíos estaban seguros de poder pronunciarlo bien, por eso dejaron de pronunciarlo, pero ese es tema para otra prédica. Pero puede ser Yahweh, Yahvé, Jehová, eso no importa. Lo que importa es que le entregues tu corazón a Cristo, que realmente hagas la palabra de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. No que entremos en contiendas por cuál es su nombre. ¿O no? Amén. Amén. Pero lo que quiero decirles es esto. Ok, yo fui a la versión escrita original en hebreo para ver qué palabra decía ahí. Y ahí está escrita la palabra inclinarás. No te inclinarás. Entonces, la palabra, o sea, cuando estamos hablando de inclinar, y la palabra en hebreo es shakha, es con K-J, S-H-A-K-J-A, shakha. Esa es la palabra inclinar que está escrita en el idioma original, en hebreo. Y quiere decir inclinarse, que también quiere decir, y está en el diccionario del idioma hebreo, como postrarse, adorar, arrodillarse, dar culto, bajar, encorvar, rendir reverencia. Todo eso quiere decir la palabra gracias, Señor. inclinar. Entonces, Bendito Dios. Fíjense bien todo lo que es esto, porque hace un tiempo, muchos años, ya no recuerdo si estaba creo en la adolescencia o si ya estaba en la adultez temprana, si esa es una palabra. Si ya era una adulta, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que hace muchos años yo escuché que alguien dijo que la religión católica era una religión de idólatras. Y pues claro, me dolió, ¿verdad? Yo era católica y a nadie le gusta que le digan eso. Entonces yo me puse yo pregunté, yo quería saber, y a mí lo que se me dijo fue que no, que eso no tiene nada que ver, porque nosotros no adoramos, bueno, en aquel tiempo, así me dijeron, nosotros no adoramos a la Virgen y a los santos, nosotros solo los veneramos, los reverenciamos, les damos respeto. Y yo, pues claro, como nunca leía la Biblia, pues me quedé con eso que me dijeron, totalmente engañada. Bendito sea el Señor que me sacó de esa, que quitó esa venda espiritual de mis ojos, porque ahora sé que Dios no solamente prohibía que te hicieras imagen de cualquier cosa, y cuando habla de que lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en las aguas, eso es porque incluye todo, absolutamente todo. Y efigie de varón, aleluya. Y hay versículos que dicen que ni efigie de varón ni hembra, de animales, porque había algunas culturas antiguas que adoraban a animales, imágenes de animales. Amén. Pero ahí habla de efigie de hembra y de varón también. Sí. Así que entonces no solamente habla de que no te harás esas imágenes, también en la palabra de Dios dice bien claro, no te inclinarás. En la versión católica dice no te postrarás
Entonces, ahora que leo y veo y digo, Padre Santo, ¿cómo pude estar tan ciega tantos años? Pues la verdad era porque no leía, nunca leí este versículo, yo solo me dejé guiar y llevar por lo que me dijeron y así, no investigué, no me quedé más. Entonces, amigo católico, yo sé que no te está gustando esta palabra, la palabra de Dios es dura, sí, es como espada de doble filo. Y si te está llegando y si te estás sintiendo mal es porque Dios te está hablando. Amén. Cuando a uno le hablan de la palabra de Dios y uno se siente mal o estás poniendo esa barrera, esa defensa, ese rechazo, es porque estás mal, es porque Dios te está redarguyendo. Gracias, Señor. Así que postrar, adorar, inclinar, honrar, todas esas cosas es lo mismo, son sinónimos, adorar, venerar y honrar. Todo eso también hice un estudio en la palabra en hebreo, que es kabad. Kabad quiere decir venerar y quiere decir honrar. Así que no hay ninguna diferencia entre adorar, honrar y venerar. Refiriéndose a las cosas de Dios, todo eso es abominable. Aleluya, gracias, Señor. Así que cuando tú, amigo católico, familiar, que me estás viendo, y te lo digo con todo el amor de Cristo que hay en mí, porque te amo en Cristo, porque quiero tu salvación, te lo digo. Si no te vuelves de los ídolos, como dice la palabra de Dios, en Ezequiel 14:6 dice, convertíos y volveos de los ídolos, o sea, dejar los ídolos. Si no haces eso, no hay forma de que vayas a poder ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva de la que estamos hablando. Porque el Señor no se contradice en su palabra. Amén. Y si Él ya lo dejó escrito, Él es un Dios justo y y todos vamos a tener que pasar por ese juicio. Y si tú estás inclinándote para rezar, porque eso es lo que se hace, rezarle a la Virgen de Guadalupe o a cualquier otra virgen. Yo la que tenía en casa era la Virgen de Guadalupe. Nunca tuve santos porque, bueno, no sé, era católica, pero nunca tenía santos aquí en la casa. Tenía una Virgen de Guadalupe y es verdad que yo rezaba y le pedía a la Virgen de Guadalupe, porque yo pensaba que solamente estaba venerando, que no estaba adorándola y que entonces no estaba pecando de idolatría. Ahora sé que no es así. Cuando tú te arrodillas, tú le estás quitando la gloria y la honra a Dios, que es el único que la merece, Gloria y la estás poniendo en una estatua, sea de yeso como la que yo tenía, sea de madera, sea de oro, sea de plata, sea de lo que sea. Hay quienes hasta se postran y se arrodillan ante una imagen, una mancha que apareció en una pared o en un árbol. Bendito Dios, ¿cómo nos atrevemos a quitarle la gloria y la honra a Dios, a arrodillarnos ante la presencia de nuestro Señor, que para eso no necesitamos ninguna imagen, ningún escapulario, ningún crucifijo en el cuello, nada? Al Señor. ¿Cómo nos atrevemos a querer aspirar a ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva cuando estamos postrándonos ante los Baales, que era como estaba descrito en el Antiguo Testamento? Antes se arrodillaban ante los Baales, le prendían incienso a los Baales, ahora se arrodillan ante imágenes. No hay forma de que una persona que hace eso vaya a entrar en el reino de los cielos. Y te lo digo con todo mi corazón, porque, como te digo, te amo y porque Dios te ama sobre todo, porque Dios te está hablando, porque Dios quiere que seas salvo. Dios no quiere que nadie se pierda, dice su palabra. Y a Dios le plació salvar al mundo por medio de la predicación. Aleluya. Que para muchos es locura, pero para cuando abres tu mente y tu corazón, Dios te hace ver las cosas. Aleluya. Así que yo sé que estuvo extensa la palabra, larga, pero eran tantas cosas, estas 8 cosas que Dios nos describió, y sobre todo lo que tiene que ver con la idolatría, porque es algo que realmente necesitamos valorar dentro de nosotros. Hay otro versículo que ya no lo vamos a ver, pero si lo quieres anotar, es Efesios 5:5. Este es otro también que habla de que los idólatras no entrarán en el reino de Cristo y de Dios. En Apocalipsis se repite en el capítulo 22 nuevamente. Y ahora brevemente para los hermanos en Cristo, porque mencioné que había muchos tipos de idolatría. En Colosenses 3:5
ahí habla también de otro tipo de idolatría, que es Amén. entonces es para nosotros. Ese Aleluya. es el último versículo que vamos a Gracias, ver. Señor. Entonces, Habla, Señor. porque Aleluya. esta palabra no es solamente para los amigos católicos que están viendo, los familiares. Esta palabra Amén. es para todos, todos de aquel que le abre el corazón al Señor, que realmente quiera Buena es tu palabra, Señor. seguir sus mandamientos, porque no es suficiente decir yo amo al Señor o el Señor está en mi corazón. Dice la palabra de Dios, quien realmente me ama debe seguir, guardar mis mandamientos. Así que si no Amén. estás guardando los mandamientos del Señor con algo tan básico, ni siquiera puedes decir que le amas, porque Amén. eso el Señor dice que no es así. Gloria a Amén. Dios. Entonces, Gracias, Señor. en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, Amén. cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Santo. Los cristianos, los que ya estamos en los caminos de Cristo, pero no estamos obedeciendo su palabra. Y todas estas Santo. cosas que acabamos de leer también son idolatría. Amén. De diferente manera, pero son idolatría. Sí. Porque si para ti todo eso es más importante que estar en la presencia del Señor, le estás dando y rindiendo culto a eso, sea el dinero, sea el poder, sea la vanagloria, sea la vanidad, porque Santo. todas esas cosas, aún ya estando en los caminos de Cristo, hay muchos que todavía no realmente se han Vamos a la convertido completamente y que ponen en primer lugar muchas otras cosas. Si tú no vas al culto por ver un partido de fútbol, le estás dando el primer lugar al fútbol y no a Dios. Y dice Dios en su palabra, y de hecho este versículo que tenemos, que me gusta mucho, Lucas 10:20, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amén. Ama al prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar al Señor y ponerlo en primer lugar. Si no, entonces de nada sirve que digamos que somos cristianos. Gloria a Dios. Amén. Y si te pones, y si llegas tarde a la prédica o al culto por estarte maquillando, por estarte arreglando, por estarte vanagloriando, estás poniéndote en primer lugar tú, tu Santo. vanidad, tu vanagloria, Gracias, antes Señor. que la presencia del Señor, antes que a nuestro Habla, Dios. Señor. Porque ante nuestro Dios, Él no necesita nada de maquillaje para ver lo hermoso que Él hizo en ti, porque tú eres su creación. No, Aleluya. Él no necesita nada de esas cosas. Dios nos ama tal cual Él nos hizo. Así que, Amén. pero son temas para otras oportunidades. Ya sé que se extendió mucho la palabra y vamos entonces a terminar solo exhortándoles nuevamente a pensar. Realmente, piensa dentro de ti, ¿realmente estoy preparándome para ver un cielo nuevo y una tierra nueva? Medítalo. Revisa estos versículos que Bendito Dios. repasamos, medítalos de día y de noche, y sobre todo para ti, amigo, que no has venido a los pies de Cristo todavía y no lo has aceptado como su único y suficiente Salvador, ábrele tu corazón al Señor para que Él te guíe a la verdad, para que seas salvo. Nosotros oramos en Cristo Jesús para que así sea y que esta palabra sea de bendición, que sea para cada uno de ustedes que nos están escuchando, Dios les dé la palabra que cada uno necesita. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria sea su nombre. Amén. Bendito es el Señor.